Buenas noches, mi nombre es Martín Emilio Rodríguez. Este es un trabajo realizado para la tarea 1 de Física Electrónica, en mi curso de Física Electrónica para mi pregrado de Ingeniería Industrial sobre las leyes básicas de los circuitos eléctricos. Mi código es el 882141571. Esta es mi cédula, ahí la muestro. Y yo estoy adscrito al CEAT Cúcuta y mi tutor es el ingeniero Freddy Reinaldo Telles. Bueno, la primera pregunta era sobre la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm, vamos a explicar un poquito, establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado. El físico alemán Georg Simon Ohm, de 1787 a 1854, fue el primero en demostrar experimentalmente la relación entre los conductores eléctricos y su resistencia. Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal, tal como lo expresa su enunciado. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. Entonces es una fórmula muy sencilla de voltaje, de corriente y de resistencia, dado en unidades. Entonces la ley de Ohm expresada en forma de ecuación es voltaje igual a resistencia por la corriente. Es el potencial eléctrico en voltios, y es la corriente en amperios, y R es la resistencia en ohmio. Entonces ahí ustedes uno puede tratar cada uno de los diferentes movimientos de energía por medio de esta fórmula. Otro de los enunciados de la investigación era la ley del voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. También a veces se le llama ley de lazos de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff. Esto significa que en un lazo la energía suministrada por la batería la utilizan todos los demás componentes, ya que no puede entrar o salir energía de un circuito cerrado. La ley es una aplicación de la conservación de la energía en términos de la diferencia de potencial. Vamos a elegir nuestro punto de partida en la batería y recorrer el lazo hasta que volvamos al mismo punto, ahí como está en la figura 1. Entonces se va corriendo la energía en un solo sentido y va pasando por todo el lazo. Un circuito con dos receptores R1 y R2, y cuando donde B1 es y B2 es desconocido. El aumento de potencial eléctrico sobre la batería es de E sobre R1. Hay una disminución de potencial eléctrico de B1. No sabemos la disminución de potencial eléctrico de 2 sobre R2, es desconocido. Entonces hay un ejemplo, en el ejemplo que aparece ahí que está resaltado en cuadrito naranja, dice que podemos usar la ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar la diferencia de potencial eléctrico desconocida a través de un resistor. Entonces ahora podemos usar la ley de lazos para escribir B2 en términos de B1 y E. Entonces ahí está la fórmula, que es sumatoria de delta de B igual a 0, donde delta pues es menos B1 menos B2 más E igual a 0, y pues hacemos el despeje de B2 para encontrar el resultado de esa ecuación, para hallar el B2 que es desconocido. La ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley también llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff. La ley de nodos de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Así como en la figurita esa que se ve en varias líneas, está R1 y B2, donde R1 y B2 están saliendo, perdón, y 2 y 4, y 1 y 4 están saliendo, y 2 y 3 están entrando. Entonces dice que la sumatoria, que la suma de las nodos, la suma de las corrientes es igual, que entran igual a las que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Entonces ahí está la otra fórmula de sumatoria de todas las I, que son las corrientes, igual a NI. Eso me va a dar una igualdad a 0 en última instancia. Como último ítem,
Nos preguntan sobre la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Es lógico pensar que la resistencia de cualquier material conductor aumenta su temperatura de forma proporcional cuando éste está expuesto a corriente. De forma muy experimental se ha demostrado que cuando alguien desea calcular la resistencia R de un conductor a una temperatura específica, si se conoce el valor de la resistencia y una temperatura de 0 grados Celsius, se puede utilizar la siguiente fórmula. Entonces ahí está la fórmula RT igual a RO, entre paréntesis 1 más delta de T, de temperatura, se cierra paréntesis, donde RT es la resistencia del conductor a cierta temperatura, T expresada en ohmios, R0 resistencia del conductor en ohmios a 0 grados Celsius, delta el coeficiente de temperatura de la resistencia del material conductor en C, indica la variación relativa a la resistencia del material por cada grado centígrado de incremento en la temperatura. T la temperatura del conductor en grados Celsius. Se define que el caso de los metales, delta es siempre mayor a 0, pues su resistencia aumenta con la temperatura. A diferencia de otras sustancias como el carbono, silicio y germanio, el valor de delta es negativo porque su resistencia eléctrica disminuye con la temperatura. Y pues aparece la tabla de, que inclusive estoy tapando ahí, qué pena, de las diferentes proporciones del coeficiente de temperatura para cada metal. Por último, había que resolver una pregunta para cada estudiante. Me tocó el estudiante 4, que fue el que me adjudicaron. Entonces la pregunta es, ¿existen las líneas de transmisión superconductoras? ¿Cuál es su principal diferencia con las líneas de transmisión tradicionales? Primero que todo vamos a ver qué es una línea de transmisión. Ahí está el dibujo de una torre esa eléctrica de transmisión de electricidad. Una línea de transmisión es el canal o medio por el cual ocurre la transmisión y distribución de energía eléctrica. Se trata de una estructura metálica que funciona como soporte de conductores eléctricos por donde se transmite a grandes distancias la energía. Bueno, eso es lo que conocemos nosotros normalmente como las torres de energía. Y pues que alberga unas líneas, que esas líneas tienen conductores de electricidad. Y las líneas de superconducción son aquellas cuyos materiales poseen un conjunto de propiedades que cuando se enfrían a muy bajas temperaturas, en particular la resistencia eléctrica se hace nula y el material conduce sin resistencia, se superconduce, o sea, sin ninguna oposición. La principal diferencia con la línea de transmisión tradicional es que los materiales de las líneas de transmisión superconductoras presentan mínima resistencia al paso de la corriente eléctrica. Bueno, eso es lo que quiere decir las líneas superconductoras. Ahí tenemos un dibujito de cómo viene la línea y pues viene bien especificadito todo lo que trae una línea de conducción de energía. Muchísimas gracias, tutor, muy amable. Gracias por la atención y aquí está mi cédula y mi nombre es Martín Emilio Rodríguez. Mucho gusto y hasta la próxima.